jefe de ingeniería del Distrito Norte, con base en Mendoza. Vamos a intentar transmitirle algo de la parte de cementación y presentar un poco la presentación de los servicios que hace la parte de OFS de la compañía. Así que vamos a ir a la presentación. Avísenme cuando lo vean. Ahí ya se ve perfecto. Ahí se ve, Enzo. Bárbaro. Vamos a empezar. Primero vamos a contar un poquito la historia de San Antonio y los servicios que presta la compañía. Entre los servicios se encuentra el servicio de herramientas, pesca de workover, el servicio de cementación, estimulaciones tanto ácidas como de fractura, asistidas con nitrógeno y con CO2, servicio de cold tubing, ensayos de formación, perforación direccional, la parte de underbalance y manejo de la presión cuando se perfora, servicios integrados, una parte importante, y después está la parte de desarrollo y tecnología, la planta química y el servicio de Slickline. Antiguamente también teníamos el servicio de reparación de bombas de profundidad, entubación de pozos, también hizo durante muchos años San Antonio, y también teníamos un servicio que era cruce de ríos. Con esto se hacían pozos por debajo de los ríos. Hay trabajos muy interesantes hechos por San Antonio para cruce de oleoductos, gasoductos y todo eso. Esos tres servicios que pueden ver allá abajo hoy están discontinuados dentro de San Antonio. Y bueno, por el lado de un poco la historia de servicios, el servicio empezó en el año 1977 con herramientas de ensayo. El servicio nació de la mano de Pérez Compán, digamos, era una compañía del grupo de empresa Pérez Compán. Después, adentrándonos ya en la parte de cementación, en el año 83 comenzó el servicio de cementación en la Cera Santa Cruz. Ahí fue donde se cementó el primer pozo, digamos así. Después ya se extendió a Comodoro Rivadavia y a otras bases, pero nació en el sur argentino. Como un hito importante, también en el año 95 se expande a Venezuela. También se expande con el servicio de herramientas, de ensayo, tapón y packer. Sí. En el año 97 llevan el servicio de cementación a Venezuela. Luego ya en el año 2000, Prae Internacional compra la operación de San Antonio. Ahí pasamos a ser una compañía, dejamos de ser Pérez Compán, digamos, y pasamos a ser de Prae. Después en el año 2006, Prae Argentina y San Antonio se fusionan. Y luego en el año 2008, Prae Internacional vende toda la operación de Latinoamérica, tanto de equipos como de servicios. Y a partir de ahí nace San Antonio Internacional. Prae, digamos, original se queda con su nombre, digamos, y ahí nace San Antonio Internacional. Y bueno, y en el año 2018, hace un par de años, Lone Star compra SAI Argentino, San Antonio Internacional Argentina. Y bueno, ya las operaciones de lo que es Bolivia, Venezuela y todo eso no forman parte de lo que es hoy San Antonio. Así que bueno, ahí está un poco la evolución. También pueden ver los logos que tuvimos en cada una de esas etapas, como Servicio Especial de San Antonio, con la incorporación en Venezuela
Ya cuando fuimos a Venezuela ya estábamos en Bolivia y Perú, con sus banderitas, y luego, después toda la parte de Pride y actualmente San Antonio. Así que bueno, esa es un poco la historia y los servicios que presta la división que hoy es OFS dentro de San Antonio. Si les parece, vamos a la parte de cementación. Acá vamos a ver un poquito lo que son las generalidades de la cementación, cuál es el objetivo, qué equipamiento se usa. Hay varias fotos para que se los vean, digamos así. El cemento y los aditivos, vamos a contar un poquito cuántos aditivos hay para la aplicación, algunas herramientas y qué tipo de cementaciones se pueden hacer las más comunes. Así que bueno, en general la cementación de un pozo es el bombeo de superficie de una lechada de cemento, que en este caso es cemento puro, agua y aditivos. Estos aditivos tienen distintas funciones, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, con un fin determinado. Hay varios tipos de cementaciones. Para comentar los objetivos, vamos a ir por las imágenes. Imagínense una superficie de terreno, digamos así, donde tenemos que hacer un pozo. Entonces, el primer pozo que se construye es para instalar una cañería guía o puede ser también una cañería conductora. Esa cañería guía primero se perfora el pozo, luego cuando instalamos un caño dentro de ese pozo que hemos construido, ese caño se puede mover para arriba para abajo, entonces tenemos que dejarlo quieto en el lugar. Entonces se usa una cementación, se bombea cemento por adentro del caño y retorna por los costados entre la formación y la cañería y se deja en ese lugar y se fragua. Cuando ese cemento fragua, lo que hace es soportar la cañería y también protegerla. ¿Para qué? Para pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa se hace un pozo por adentro de esa cañería hasta la profundidad que deseamos alcanzar. Una vez que se ha alcanzado esa profundidad, también ahí se baja una cañería que va a quedar permanente adentro de ese pozo. Y también tenemos que esa cañería se mueve, los fluidos que está ese pozo atravesando en las distintas formaciones se pueden intercambiar entre sí, puede surgir fluido hacia la superficie, entonces para ello es otro de los objetivos, es cementar esa cañería. Entonces esa cañería queda anclada en el lugar, se protege a través del cemento, se aíslan las zonas de petróleo y de agua para que no intercambien fluido entre sí y se pueda producir el petróleo. Una vez que se ha cementado esa cañería, para producir el pozo se hacen unos agujeros con una herramienta que se llama cañón de punzado, se punza. Entonces ahí se pone en contacto, digamos, las formaciones productivas con el pozo. Entonces el cemento lo que evita es que el fluido que está en una capa pase a otra capa. Es lo que les comentaba recién, que si una capa tiene petróleo y se quiere comunicar con una capa de agua, el cemento evita que eso suceda, ¿sí? Si hay una capa que produce un fluido indeseado, por ejemplo, produce agua y el pozo es petrolero, ese punzado, ese agujerito, se puede cementar también, entonces esa es otra aplicación del cemento. Si otra zona admite mucho y no se puede trabajar el pozo, digamos así, también se puede utilizar cemento para bloquear esa admisión. ¿Sí? Si tenemos un problema, en la primera vez que cementamos el pozo y nos ha quedado una zona que tiene mala adherencia, mala cementación por diversos factores, ¿sí?
también eso se puede reparar a través de otra operación de cementación, que ya son las cementaciones que se llaman secundarias, ¿sí? Y por último, también se usa la cementación en las etapas de abandono del pozo, cuando tenemos que poner tapones de abandono, allá cerca de la zona donde el pozo produce y cerca de la zona donde el pozo está el cruce de las cañerías ahí, la guía y la otra cañería que se llama de aislación. Entonces, fíjense que nosotros en toda la vida del pozo, desde que nace el pozo, desde que se perfora hasta que se abandona, tenemos cementaciones dentro de la vida del pozo. Bueno, es un poquito la introducción. Después, viendo el tema de los equipos, para bombear el cemento al pozo, se utiliza una unidad que se llama equipo cementador, unidad de cementación o directamente cementador. Estas unidades generalmente van sobre ruedas, digamos así, pueden ser camiones o pueden ser trailers. Y este equipo tiene la posibilidad de mezclar cemento seco y agua y bombearlo al pozo a través de una bomba de alta presión. El cemento, cuando se usa para ciertas aplicaciones, hay que diseñar esa lechada de cemento, porque tiene que tener ciertas propiedades. Y en el pozo, cuando uno lo va a bombear al pozo, es muy difícil medir la mezcla de cemento, digamos como si pudiéramos medir el agua y el cemento que se va mezclando, sería lo ideal. Pero eso no se puede hacer en la práctica. Entonces, la variable que se usa para poder controlar la mezcla que nosotros diseñamos en el laboratorio y la que bombeamos al pozo es con un parámetro que tiene ese fluido, que es la densidad. Entonces, todas las unidades hoy en día, actuales, tienen un aparato que se llama densómetro, que te va midiendo la densidad a medida que se está bombeando el pozo. Entonces, ese es el parámetro de control que se utiliza en las tareas de cementación, la densidad de la mezcla. Cuando nosotros conseguimos que la densidad de la mezcla que estamos bombeando al pozo es la misma densidad que la que diseñó el laboratorio, nos está dando la pauta de que la lechada que estamos bombeando al pozo es la correcta. Así que fíjense que el equipo tiene, bueno, tiene bombas de alta presión para inyectar el cemento al pozo, tiene centrífugas, bombas centrífugas que permiten la mezcla de la lechada en el camión, el control de la densidad, por supuesto, y después tiene, bueno, su cabina de comando y su instrumental para manejar todos los parámetros de inyección. Ese es por el lado del cementador. Después también tenemos un equipo que es fundamental, es el bulk. Las unidades de bulk son aquellas que transportan el cemento puro, seco o mezclado con aditivos secos también, y se lo suministra al cementador para que el cementador lo mezcle. En este caso, todo el movimiento del cemento seco es a través de un principio que se llama transporte neumático, que se mezcla con aire y se puede transportar el cemento a través de cañerías. Se comporta como si fuera un fluido, digamos así. Uno lo mezcla, los granitos de cemento bien aireados, se pueden mover a través de cañerías como si fuera un fluido. Entonces, esto se utiliza para suministrar cemento desde las unidades de bulk a los cementadores. Abajo, la foto de abajo, lo que ven es una planta de cemento. Esta planta de cemento almacena el cemento seco y en ella se pueden hacer mezclas
tiene las balanzas para pesarlo, entonces la mezcla sale de la planta perfectamente homogeneizada para poder ser transportada con los bulk y alimentar los cementadores. Otro equipo que se utiliza bastante son los mixers. Estos equipos permiten mezclar dentro de sus tanques el cemento con aditivos y el agua y alcanzar la densidad deseada para después poderlo bombear al pozo. Esto se utiliza mucho en las operaciones de gran envergadura, de manera tal de poder homogeneizar todo el cemento y los aditivos para poderlos ingresar al pozo. En este caso, cuando se lleva una unidad mixer, el bulk alimenta la unidad mixer y este mezcla con agua y sus aditivos, y después el cementador lo único que es a través de sus bombas bombear la lechada al pozo. Javi. Fíjense que a la derecha se ve el tablero de estas unidades. Tiene realmente un comando bastante, no es complejo, pero sí con muchos parámetros a tener en cuenta el operador del mixer cuando está operando, ¿no? Y estos serían un poquito los equipos a grandes rasgos que se utilizan en las cementaciones. Después lo que es cemento. El cemento que se utiliza generalmente es el de tipo G. API tiene una clasificación de 7 cementos. En la Argentina se produce un cemento con certificación API clase G solamente, y el cemento A que todos utilizamos es un cemento Portland de muy buena calidad, pero no tiene una certificación API. Pero los dos que seguramente se utilizan son A y G. A para las cementaciones en líneas generales de baja profundidad, y el cemento G para cementaciones a más profundidad y de cañerías de hilación, o sea, y cementaciones más importantes. Y básicamente el cemento es una mezcla de componentes calcáreos, silíceos y arcillosos que se calcinan, se le agrega yeso, algo de material de hierro, se muele, se tamiza, y este material, que una vez mezclado con agua, se ha hidratado, tiene la propiedad de convertirse en un sólido de gran resistencia a la compresión. Entre los aditivos que se usan para mezclar con el cemento en la industria petrolera, hay muchos aditivos, pero en general se clasifican en acelerado de fragüe. Son aquellos aditivos que permiten un fragüe más rápido de la lechada de cemento. Generalmente se usan para cementaciones de superficie. Por el contrario, si queremos que el cemento demore más en fraguar porque la operación es larga o lo que sea, se utiliza otro aditivo que son los retardadores de fragüe. ¿Sí? Si en el caso de que las lechadas son muy viscosas y levantan mucha presión al bombearlas al pozo a través de las cañerías, se puede utilizar otros aditivos que se llaman reductores de fricción, que hacen que la lechada sea más fluida y no levante tanta presión al bombearlas al pozo. Imagínense que una lechada de cemento tiene que pasar por enfrente de una formación que es una arena. Entonces, en ese caso, puede perder agua en esa arena, porque el cemento mezclado con agua, si está en una zona permeable, digamos, como que filtra agua. Para evitar ese fenómeno, se utilizan reductores de filtrado. Estos aditivos hacen que el agua que está mezclada con el cemento
no se escape, por decir así, de esa mezcla. Después hay otros productos que son mejoradores de propiedades mecánicas que le dan cierta plasticidad al cemento, mejoran lo que se llama resiliencia y un montón de cuestiones cuando son ya de aplicaciones muy especiales o algunos requerimientos muy específicos del cliente. Y por último, tenemos mejoradores de resistencia. Esto es cuando necesitamos que una lechada que tenga muy buenas propiedades en cuanto a su resistencia a la compresión, hay aditivos que cumplen ese objetivo. Entonces, en general, todos estos aditivos que ustedes ven ahí son los que están disponibles en los depósitos de las compañías para poder diseñar la lechada que corresponde a cada aplicación en el laboratorio y poderlo aplicar en el pozo. Bueno, viendo un poquito lo que son herramientas que se utilizan en cementación, se utiliza para las aplicaciones cabezas de cementación. Fundamentalmente las cabezas de cementación son dispositivos que permiten alojar unos elementos que se llaman tapones de desplazamiento, que lo vamos a ver en el siguiente slide. Y denme un segundo. Por ejemplo, en una cabeza esta, por ejemplo, el tapón se ubica en esta zona. Esta manivela que se ve acá es una lanzadera de tapón o pin de tapón que se llama generalmente, ¿sí? Entonces esto es una rosca que atraviesa un perno en la cabeza. Entonces el tapón está alojado acá y no puede salirse. Entonces en esta cabeza esto está enroscado a la cañería, esto está colgado del gancho del equipo y por acá se bombea la lechada. Una vez que queremos bombear el tapón, mandarle el tapón por adentro de la cañería, ¿sí? Se para el bombeo por acá, se empieza a bombear, primero se suelta el tapón, digamos, se acciona esta manivela y el perno ese que atravesaba por debajo del tapón se esconde y se bombea por acá y el tapón sale y viaja por adentro de la cañería. Estas son cabezas que alojan un solo tapón, tiene distintas configuraciones, depende de la aplicación que quieran, ¿sí? Y estas son cabezas que pueden alojar, en este caso, dos tapones y en este caso un solo tapón también. Esta es una cabeza más grande, tiene acoples rápidos, tiene un montón de aplicaciones que se utilizan para cada necesidad o para cada cañería, tiene su aplicación las cabezas de cementación. Hoy en día San Antonio ya tiene también unas cabezas rotativas que son parecidas a esta, o sea, se pueden enroscar en el top drive del equipo y giran toda la sarta que se está cementando. Por el lado de las herramientas de pozo, estos son los tapones que recién les comentaba. Estos tapones son de goma con un alma de aluminio de baquelita, ¿sí? Y van alojados adentro de las cabezas. Acá hay un corte de un tapón. Generalmente se mandan dos tapones. El de arriba es un tapón de tipo sólido, o sea que cuando llega a donde topa hace tope, no puede seguirse bombeando a través de él. Y este tapón se denomina inferior y es un tapón fusible, o sea, este viaja hasta un lugar donde se detiene el tapón y si le sigue inyectando presión, se rompe un fuellecito que tiene acá adentro y permite la circulación de fluidos por su interior. Entonces, estos tapones sirven para separar fluidos cuando se está cementando. Las herramientas que se ponen en la cañería son en la parte de
al principio de la cañería, en la parte de más abajo, en esta zona, si alcanzan a ver dónde está el puntero, se ponen zapatos. El zapato, hay varios tipos. Por ejemplo, este es un zapato de guía común, solamente tiene la nariz redondeada y tiene un pasaje por donde pasan los fluidos. Pueden ser los zapatos también de tipo flotador o diferenciales, donde estos zapatos no solamente hacen de guía porque tienen la nariz redondeada, sino que también hacen como una válvula de retención. El fluido pasa de arriba para abajo, pero no puede pasar a la inversa. Y también un zapato especial que es para rotar con la cañería cuando es difícil llegar abajo o para aplicaciones especiales. Otro herramienta que se coloca en la cañería cuando se va a cementar, las cañerías de primaria, se llaman collares. El collar generalmente se aplica a un caño del zapato, en este lugar, y se alcanza a ver el puntero. Ese collar también puede tener las características de un collar flotador, es que tiene una válvula de retención que permite el paso del fluido en un sentido y no en el otro. Y después están también lo que le llaman collares diferenciales, que estos collares tienen la posibilidad de ir llenando la cañería cuando se va bajando dentro del pozo, manteniendo una cierta diferencial de presión, digamos así, para que ayude a que la cañería flote. Son de aplicaciones más especiales. Y en este lugar, fíjense que acá, si alcanzan a ver, está ubicado un tapón. Es donde aterrizan los tapones generalmente, en el collar. Luego, otra herramienta que se utiliza son los centralizadores. Hay de varios tipos, fíjense que acá hay unos centralizadores que son flexibles, o sea, tienen unos flejes que flexionan frente al peso de la cañería en un sentido o en el otro. Hay rígidos, hay algunos que inducen turbulencia, como estos, o que van dentro de la cañería y son rígidos. Estos centralizadores lo que hacen es tratar de mantener la cañería centrada en el pozo, que eso también ayuda al éxito de la cementación, porque el cemento, para que quede bien una operación, tiene que rodear toda la cañería cuando se cementa. Y por último, es una herramienta que se usa también, se llaman canastas. Las canastas se usan en las cañerías de superficie, la primera que vimos allá, la guía, ¿sí? Y sirve para que el cemento pase entre la cañería y el pozo hacia arriba y no se vuelva, digamos así. Esto es cuando la parte de abajo de la canasta tiene muchas pérdidas. Entonces, esto permite que el cemento ascienda, pero no descienda. Esta es otra herramienta que se aplica. Después hay muchas más herramientas que se usan, pero bueno, estas son las más básicas, las más comunes. No sé si hasta ahí más o menos van entendiendo y si se me han escuchado bien. Sí, Enzo, claro, muy claro. Bueno, Sí, de 10. vamos a continuar. Vamos a continuar con los tipos de cementaciones. Yo recién cuando les mostré ahí para qué servía el cemento en la cementación en un pozo, habían dos cañerías. Pero en general pueden haber hasta 5 tipos de cañerías, ¿sí? Si ustedes ven de arriba para abajo, la primera que figura acá es la cañería conductora. Las cañerías conductoras se instalan en zonas donde es un poco problemático la cementación de la primera parte del pozo, los primeros metros del pozo. Cuando hay mucho ripio, canto rodado, cuando hay pérdida y qué sé yo. Entonces ahí muchas veces se recomienda colocar una cañería que tienen
30 metros, 50 metros cuando mucho, y es una cañería de mucho diámetro, se cementa en su totalidad y sirve para evitar los problemas de superficie, digamos así. Se usa en algunas ocasiones. La cañería guía, esa es una cañería que tiene menos diámetro que la conductora. Esta cañería es muy importante y se exige inclusive hasta legalmente, digamos, el uso de la cañería por las cuestiones ambientales. Estas cañerías lo que tienen como objeto es, primero que nada, en proteger todas las capas acuíferas y todas esas del fluido de perforación. Entonces, toda la que es la parte superficial del pozo, ¿sí?, se debe proteger con una cañería guía. Generalmente es la primera que se pone en el pozo, porque no todos los pozos llevan la cañería conductora. A su vez, en esta cañería guía se instala toda la parte de seguridad del pozo a ser perforado, lo que le llaman BOP, lo que vimos la vez pasada cuando Rick hizo la presentación de su equipamiento y todo, habló de los BOP. Bueno, los BOP se montan en esta cañería guía. Después lo que sigue es una cañería intermedia. También no es habitual que se use siempre la cañería intermedia, pero esta es otra cañería que se utiliza en caso de necesidad, en caso de que después de la cañería guía tengamos algunas zonas con exceso de presión o con pérdida o complicaciones que nos pueden llevar a que cuando querramos ir a la profundidad final, el pozo sea complicado o cuando sea realmente útil instalar una cañería para alguna necesidad específica. Entonces, este otro tipo de cañería primaria también se puede utilizar. Después, cuando se va hasta el fondo del pozo, se puede utilizar una cañería de aislación. La cañería de aislación es la que va desde el fondo del pozo hasta la boca del pozo. A esa cañería generalmente es donde queda por último el pozo terminado y es desde donde se produce el pozo, digamos. Por eso se llaman cañerías de aislación y también le llaman de producción. Y por último, otro tipo de cañería de primaria se llaman liners. El liner es un tramo de cañería que se cuelga de la cañería anterior. En este caso el esquema muestra que está colgado de una cañería de aislación, pero también se puede colgar desde la cañería intermedia. El objetivo del liner es poner en producción la última parte del pozo y generalmente se utiliza por una cuestión de costos o de necesidad, pero uno de los ítems más caros de un pozo es la cañería justamente. Entonces, pudiendo bajar un liner, se ahorran toda una sarta de cañería porque eso se coloca en la última parte de la cañería previa. El liner es una herramienta que es justamente el colgador, tiene unas mordazas que se cuelgan de la cañería anterior y bueno, la técnica de cementación del liner tiene sus cuidados, digamos así, y es una etapa muy importante el diseño de esta operación y la operación misma. Una alternativa del liner es lo que se llama cañería perdida. Cuando uno agarra esta cañería y la deja apoyada en el fondo del pozo, acá tiene un equipo de desacople, tanto el liner como la cañería perdida, y se deja apoyar en el fondo del pozo y se recupera la otra parte. Eso se llama cañería perdida. Bueno, las cementaciones primarias, que es lo que comentamos recién, se hacen durante la etapa de construcción del pozo o cuando la etapa de perforación, ¿sí? El objetivo es dejar las cañerías en su lugar,
aislar los fluidos y proteger la cañería. Ese es un tipo de cementación que se le llaman primarias. Otro tipo de cementación son lo que llaman secundarias y es las cementaciones a presión, ¿sí? Estas cementaciones secundarias se hacen durante la etapa de terminación del pozo y tienen como objetivo generalmente reparar algún problema. Evitar que una zona que produce agua, por ejemplo un pozo petrolero, produzca agua, se bloquea con cemento. Una cañería que admite mucho, ya dejó de ser comercialmente interesante, se puede bloquear con cemento. O reparar una zona que se ha roto. Los pozos viejos generalmente tienen muchas roturas, también se pueden reparar con cemento. Todas esas forman parte de lo que llaman cementaciones secundarias. Se puede reparar un trabajo de cementación primaria, cuando hay canalización de cemento en el lodo, espacios sin cemento debido a pérdidas, tapar zonas productoras de agua, tapar gasíferos, reparar roturas de casing, abandonar zonas improductivas, ¿sí? Y sellar pérdida de circulación. Básicamente la técnica es la siguiente. Acá en este slide ustedes ven, se baja una cañería con una herramienta que se llama packer o empaquetador. Este packer o empaquetador puede ser recuperable o puede ser rotable. Hay distintos tipos. Pero básicamente esta cañería se baja, se ubica en un lugar, ¿sí? Acá ustedes lo ven que esta herramienta está empaquetado, acá está, digamos que aísla la cañería con que se baja por adentro del pozo. Acuérdense que esto ya es un pozo entubado, esto es cañería de acero. Se baja esta cañería y cuando se fija el empaquetador, se aísla esta zona del entrecaños, ¿sí? Entonces a partir de ahí uno puede inyectar cemento a la capa que le interesa cementar. Acá en esta etapa se está inyectando cemento, está entrando el fluido está entrando adentro de los punzados, ¿sí? Y el cemento está viajando. Una vez que se ha ubicado el cemento en el lugar, ¿sí? ¿Cómo se ubica el cemento en el lugar? Porque conocemos la geometría del pozo, entonces el volumen de este caño que está por acá adentro y todo este volumen que esta cámara que se ve en azul es conocido, se calcula, y eso cuando uno desplaza, cuando bombea el cemento al lugar, lo mide y si se respeta ese volumen, el cielo de cemento queda ubicado perfectamente. Ese es un tipo de cementación que se llaman cementaciones a presión. Esto es básico, así los rudimentos, hay algunas alternativas, hay cosas, pero es para mostrarles cómo se realiza una operación. Y el otro tipo de cementación, que es muy común y requiere también mucha expertise en la ejecución, son los tapones balanceados. Los tapones balanceados se pueden hacer tanto en la etapa de perforación, con el pozo abierto, digamos así, o puede ser con el pozo cuando tiene su cañería ya entubado. Y es muy importante el diseño y la ejecución porque requiere mucha expertise esta aplicación, que parezca fácil. Los tapones se usan para desviar un pozo, cuando tenemos un pozo que ha tenido algún inconveniente o no es la trayectoria que se desea. Se ubica un tapón de cemento y se va con herramienta adicional y se puede desviar. Por ejemplo, si se hizo un pozo que tiene más profundidad de la que se desea, o sea, la parte de abajo se determina que es improductiva, en lugar de dejar toda la parte de abajo sin nada, digamos así, se coloca un tapón de cemento y se genera un fondo nuevo, digamos, ¿no? Si hay una capa que toma fluido o tiene mucha presión temporariamente, también
se puede sellar con un tapón balanceado y después se rota y se vuelve a restablecer. Reparar rotura de casing, si el casing está roto en una zona, también se puede hacer un tapón balanceado en frente de esa zona, se le da presión y son técnicas de reparación. Y por último, cuando se abandonan los pozos. La legislación exige que en el abandono de pozos se hagan tapones a través, en ciertos lugares estratégicos de la geometría del pozo, para que el abandono del mismo sea efectivo. Entonces, esta técnica también se utiliza en lo que son abandonos de pozo. Y si vamos a la operación en sí, para hacer el tapón, se baja una cañería, generalmente se baja lo que se llaman punta lisa, que es el cañito solo, ¿sí? Adentro de la cañería donde se va a hacer el tapón de cemento, y se circula. Esto es muy importante de que tenga la misma densidad por adentro que por afuera. Eso es un cuidado que tienen que tener quienes hacen el tapón de cemento, el operador y el supervisor, de que las densidades sean iguales por adentro que por afuera. ¿Sí? Una vez que se ha circulado el pozo convenientemente, se inyecta un volumen medido de cemento, ¿sí? Y se tiene que dejar la misma altura de cemento por adentro de la cañería que por afuera. Esto se hace, por supuesto, midiendo este volumen de caño, o sea, conociendo esta longitud de cañería con el volumen, se mide perfectamente y se ubica el tapón en su posición. Luego se retira la cañería, ¿sí? Esto se hace con mucho cuidado, se retira la cañería hasta una profundidad que sea por arriba de donde se dejó el cemento y se circula, se puede circular en este sentido o en el inverso, no hay problema, para limpiar lo que puede haber quedado de suciedad de cemento en las cañerías o por algún anillo por ahí, porque en estas operaciones se tiene que tener mucho cuidado porque se corre el riesgo muchas veces de que el cemento frague y quedarnos con la cañería aprisionada. Pero esto es lo que hace. Fíjense que acá el esquemita muestra que cuando el caño está adentro del tapón de cemento, el cemento tiene una altura, después cuando se está retirando tiene otra altura y finalmente tiene una altura menor. Eso es porque eso también se calcula y lo que realmente se trata de tener es esta altura de cemento como cálculo. Así que bueno, estos son los tipos de cementaciones y un poquito la introducción al servicio de cementación que brinda OFS. No sé si alguien tiene alguna consulta. Escucho. Gracias, Enzo. Si te parece, seguimos con estimulación con Gustavo. Bueno, como no. Ahora dejo de... Y las preguntas las pueden ir dejando en el chat y al finalizar podemos contestar todas las preguntas. Bueno, perfecto. Dame un segundo que dejo de presentar. Y estaría para que... Ok. Muchas gracias, Enzo. No hay por qué. Espero que les haya... Muy claro. seguido, digamos. Sí. Hola, buenas tardes. No sé si ahí me están viendo la presentación. No todavía. No, todavía. Avísame por favor cuando les llegue y... No se está compartiendo. ¿Querés que la comparta yo, Gustavo? bueno, sí, va a ser más fácil, sí. Dale. Avísenme si ahí la ven.
Ahí se ve, Se ve, Virginia. Perfecto, voy a silenciar y avanzo. Sí, con que se vea el PowerPoint está bien, Virginia. Yo directamente lo hablo. Ahí ven, ¿pueden ver la presentación? Hola. Hola, Vir. No, No se ahora ve, no. recién se veía. A ver, avísenme. No, Si no no, se ve. pero Ahí sí. Ahí está. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve. Virginia, ahí se ve la carátula directamente, está el PowerPoint, lo están viendo. Sí, se ve el PowerPoint. ¿Qué tal, Gustavo? Ahí se ve donde dice estimulación, conceptos básicos. Esa sería la segunda. Ah, ok. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen, tengo un problemita con el tema de la conexión. Pero bueno, vamos a tratar de ir pasando los slides de los PowerPoint y haciéndolo interactivo y sencillo. Primero, bueno, permítanme presentarme. Mi nombre es Gustavo Romera. Yo tengo 25 años en la industria, de los cuales de esos 25, 20 llevo en San Antonio y los otros 5 en otras compañías de servicio. Siempre estuve afectado a la parte de well services, haciendo cementación y estimulación de pozos. Y actualmente estoy como soporte para estas dos líneas y ayudando a lo que es el diseño, lo que es la parte de desarrollo y tecnología, cosas que se puedan hacer de laboratorio, pero básicamente dando soporte a estos dos servicios que ofrece la compañía. Bien, a mí lo que me toca hablar es de la parte de estimulación. Sí les aclaro que esta presentación está enfocada básicamente a aquellas personas de la compañía que no están involucradas directamente en una operación de este tipo. Por lo tanto, hay muchos conceptos básicos y está armada con preguntas y respuestas, creo que en forma clara y sencilla, como para que puedan entender y se puedan llevar una idea de qué es lo que significa. De hecho, es muy sencillo. Yo no estoy viendo el PowerPoint, pero lo estoy siguiendo a través de mi computadora y cualquier cosita me preguntan. En el segundo slide, primero los conceptos básicos que tenemos que manejar cuando hablamos de una estimulación. Primero, por ejemplo, ¿para qué sirve una estimulación? ¿O cuál es el objetivo? ¿Cómo podemos determinar cuál es la zona a estimular? ¿Qué parámetros son los que hay que tener en cuenta? Es decir, son todas características o preguntas que nos hacemos a la hora de definir cómo es una estimulación. Y por lo tanto voy a repasar algunos conceptos petrofísicos básicos. Les voy a mostrar solamente lo que es una imagen de un perfil para que puedan tener una idea. Y después les voy a hablar de los tipos de estimulación más comunes que son los que hacemos, el equipamiento que se requiere para este tipo de trabajos y después básicamente los fluidos que se utilizan, las arenas o agentes de sostén. Y por último, ¿dónde está parado San Antonio hoy por hoy? ¿Qué es lo que ofrecemos? Y hacia dónde apuntamos a futuro. Pasando al tercer slide,
ahí van a ver, como les decía, esto está hecho con preguntas y respuestas y en forma sencilla. La primera pregunta que yo me haría es, bueno, ¿para qué sirve una estimulación? Bueno, básicamente sirve para mejorar la comunicación entre el pozo y la formación. Ahí van a ver que lo que yo puse es una ayuda, o sea, lo que tenemos que tratar es de estimular la capa para ayudar al fluido que se encuentra contenido en la roca a moverse hacia el pozo, o sea, facilitarle el camino, hacerle la vida fácil, en una palabra. ¿Y para qué lo hacemos? ¿Con qué objetivo vamos a estimular esta formación del pozo? Bueno, justamente para que produzca más ese pozo. De hecho, todos los que vivimos en la industria, lo que necesitamos es que los pozos produzcan más para, obviamente, poder desarrollar mucho más pozos, mucho más yacimiento, tener más energía. Si ustedes ven a la derecha, acá hay un grafiquito donde está básicamente el esquema del pozo, o sea, hasta la parte que yo venzo, es decir, se perfora el pozo, se entuba, se cementa, después se punza ese pozo, que son los triangulitos que ven acá, y se estimula para ponerlo en producción. La otra pregunta que nos haríamos, bueno, ¿cómo sabemos cuáles son las zonas que vamos a estimular? Para eso, la parte de ingeniería lo que hace es una interpretación de los perfiles. El perfil de un pozo no es más ni menos que una radiografía, como cuando uno va al médico y le hace una radiografía para ver qué es lo que tiene, dónde está bien, dónde está mal. O en este caso el perfil es lo mismo, el mismo objetivo, una herramienta que hace mediciones físicas, que pueden estar basadas en resistividad, en acústica, en ondas sónicas, inductivas, etc. Y a partir de esa interpretación podemos definir cuáles son las mejores zonas de interés para ir a estimular. Ok, ¿y qué parámetros son los que se tienen en cuenta? Y acá se los adelanto. O sea, básicamente lo que nosotros leemos de esos perfiles es calcular qué porosidad tiene la roca, qué permeabilidad tiene, cuál es el espesor neto, el espesor de interés para producir, qué presión poral tiene, es decir, cuál es la presión que está contenida en esa roca producto de toda la columna litostática, toda la columna de tierra, llamémosle así entre comillas, que está por encima de esa formación de interés, y el estrés, que es un término que involucra todo lo anterior y que nos da una idea, bueno, de cuál es la dureza que tiene esa roca a la hora de ir a estimularla. Y si ven abajo del esquema del pozo, hay un grafiquito que sería la curva de producción de un pozo, cómo declina la curva de producción del pozo en el tiempo, donde el negro sería cómo sería la producción del pozo si no estuviera estimulado a una curva roja, en el cual al estimular el pozo, obviamente estamos haciendo que ese pozo produzca más, que es el objetivo final que estamos buscando. Bien, paso al cuarto slide, donde acá están los parámetros petrofísicos básicos, que son los que manejamos y que creo que es lo más interesante para conocer. Primero, bueno, tenemos que hablar, van a ver que en los medios, entre los compañeros, en la misma bibliografía, siempre se habla de reservorio convencional, no convencional, podemos hablar de porosidad, de estimulación, de permeabilidad. Y para entenderlo aquí hay unos grafiquitos que creo que son sencillos y claros. Cuando hablamos de reservorio hablamos de una roca que básicamente tiene un fluido, que puede ser gas o petróleo o puede ser de los dos. Es un fluido que está almacenado acá en esta roca. Esta roca obviamente que está compuesta por minerales. Básicamente es cuarzo, puede ser calcita y dolomita si es una roca carbonática, tiene distintos tipos de arcilla y otros minerales más. Pero básicamente, como lo ven acá, es como si fuera, a grosso modo y para que se pueda entender, una esponja porosa. Donde dentro de esta roca lo que tenemos son estos granitos de arena, que ven acá en azul, y entre los granitos de arena lo que tenemos son los espacios vacíos, que es lo que se conoce como porosidad. Esa porosidad es lo que va a permitir, viendo el dibujito de abajo, que el fluido que está contenido en la roca se pueda mover a través de los poros y se genere un canal permeable que lleva el fluido desde la roca, o sea, desde la formación hacia el pozo y de ahí a superficie. Acá tienen básicamente una breve explicación de eso, es decir, porosidad
como les decía, son los agujeros o los espacios vacíos que están contenidos acá en la roca. Permeabilidad es el canal a través del cual se mueve ese fluido. La presión poral, como les digo, la presión que tiene la roca, producto que encima, por ejemplo, una formación que está a 3.000 metros, por decir una profundidad, por encima de ella, obviamente, tiene toda la columna litostática de distintas formaciones que generan un peso y una presión sobre esa roca. Por lo tanto, esa roca tiene una presión poral definida. Y el estrés que nos va a dar una idea de, bueno, cuán dura es esa roca, de tal manera que a la hora de ir a estimularla, sepamos qué tipo de equipamiento vamos a tener que llevar para poder hacer una estimulación adecuada. Paso al slide número 5, y esto es solo a modo informativo para que puedan ver lo que es un perfil. Como les dije, un perfil son archivos que el cliente o que la operadora, una herramienta que la operadora baja en el pozo. Esos perfiles no es más ni menos que una curva que tiene datos, no es más que eso, y nosotros lo que hacemos en la parte de ingeniería es interpretamos esos datos. Entonces, en el gráfico acá de la derecha van a ver lo que dice perfil interpretado, y lo que hacemos es interpretar esta información y a partir de la misma poder definir cuáles son las zonas de interés y la cantidad de tratamiento de estimulación que vamos a hacer en esas zonas. En este caso puntual, van a ver que en el gráfico de la derecha yo puse, lo que van a ver acá en negrito, esos rectangulitos serían los punzados, es decir, dónde se punzó el caño, dónde se agujereó el caño para hacer una estimulación. Y van a ver que en este caso yo definí 6 zonas de interés. 6 zonas de interés, donde en este caso van a ver que a la derecha hay una semiesfera que representa la fractura 1 realizada a las 2 primeras zonas de interés, una fractura número 2 a la zona de interés 3, y finalmente una tercera fractura hidráulica en el cual agrupamos 3 punzados y estimulamos toda esta zona. O sea, en un pozo se pueden hacer infinidad de cantidad de fracturas de acuerdo a la zona de interés que ésta tenga. Paso al slide número 6, y acá es interesante, básicamente tratamiento de estimulación hay mucho. Lo resumo en 2 tipos que son los más básicos, los más conocidos y lo que más hacemos. Por un lado está lo que es acidificación y por otro lado está lo que es fractura hidráulica. ¿Cómo lo podemos entender esto? Bueno, acidificación, si ustedes ven acá la definición, básicamente sería disolver la roca. Eso es básicamente una acidificación. Lo que se hace es, cuando un ácido clorhídrico puro, que normalmente viene al 32%, se le agrega agua en distintos porcentajes y se obtiene un ácido clorhídrico diluido. ¿Qué es lo que hace este fluido? Ni más ni menos que diluir la roca y generar canales conductivos, o sea, hacerla más porosa y más permeable para que el fluido se pueda mover a través de él. En el caso de cuando la formación es una arena, que básicamente está compuesta esencialmente por cuarzo y arcillas, se trabaja por disolución. Lo que hace el ácido es disolver la roca. Y en el caso de rocas carbonáticas, como ser calcitas o dolomitas, lo que genera es el grafiquito este que ustedes ven a la derecha, arriba a la derecha, que son estos wormholes, que no es más ni menos que caminitos, ¿no?, que producto de la disolución se van generando en la roca y van haciendo que esta roca tenga, aparte de una porosidad primaria, una porosidad secundaria que facilite la movilidad del fluido. Como está puesto acá, dice, la pregunta es, bueno, ¿pero para qué quiero disolver la roca? Bueno, obviamente para poder generar mayor permeabilidad. ¿Y con qué objetivo? Bueno, el objetivo final es justamente esto, mejorar la movilidad del fluido. Ese es uno de los primeros tratamientos. Sin entrar en, insisto, hay 2 millones de tipos de tratamientos, de acuerdo a que se mezcle solamente ácido clorhídrico, o se mezcle con bifluoruro de amonio, se pueden generar distintas concentraciones que no vienen al caso. Solamente me parece que a los fines explicativos, con que sepan que acidificación significa disolver la roca, creo que está bien.
Y el otro tipo de tratamiento, que es lo que más está en boga y lo que se escucha en los medios cuando se habla de fractura hidráulica, de fracking, de todo ese tipo de términos. Fractura hidráulica, para hacerla fácil, significa romper. Es básicamente eso. Es decir, así cuando un ser humano se rompe un hueso, es decir, se fracturó, bueno, acá lo mismo. Lo que nosotros hacemos en una fractura es fracturar la roca. Ok. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo hago justamente aplicando presión a esa roca, mediante un fluido viscoso, que es un gel que tiene viscosidad, e inyectándolo a alto caudal. Y la pregunta, ¿para qué lo quiero romper? Porque dentro del espacio que creé dentro de la roca, producto de la presión que inyecté, adentro de ese canal tengo que colocar una arena o un agente sostén. ¿Y básicamente para qué? Para que me mantenga ese canal abierto. Si yo no colocara arena dentro de ese canal, esa formación en el tiempo se va a cerrar y va a perder el objetivo que estoy buscando, que es generarle mayor permeabilidad y conductividad. Entonces el objetivo final de esto es romper y generar canales conductivos. Paso al slide número 7. Acá van a ver una secuencia esquemática, si bien está en PowerPoint, después les voy a mostrar un modelo de fractura, pero esto para entender que creo que es gráfico y representativo. En el primer dibujito de la izquierda, lo que van a ver es, al inicio de la fractura, lo que se bombea, van a que se bombea el fluido pad o colchón. Es un fluido viscoso, generalmente es un fluido que va crosslinkeado, o sea, un fluido activado, que la función que tiene es generar este canal de fractura que se ve acá en la roca. O sea, estamos inyectando el fluido a través de los punzados que se hicieron en el caño y generando o abriendo la roca. Hasta ahí solamente lo que hicimos fue eso, generar una apertura en la roca. En la etapa siguiente, en el segundo dibujito, yendo a la derecha, vamos a ver que vamos a estar inyectando arena, o sea, es un gel, o sea, un fluido viscoso que va mezclado con arena a distintas concentraciones, y lo que vamos haciendo no es ni más ni menos que colocando esa arena dentro del canal que generamos en la roca con el primer fluido que bombeamos, que fue el pad. Esto, en términos de registro de una operación, que van a ver el gráfico que está a la derecha, grafiquito azul, van a ver en rojo es la presión que estamos teniendo en boca, producto del fluido que estamos bombeando. No sé si se escucha bien, perdón. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Bien, el grafiquito que le estoy mostrando a la derecha, como les decía, representa presión, caudal y las concentraciones de arena. Lo que está en verde van a ver que la concentración de arena que estamos mezclando en superficie, y en amarillo sería la concentración de arena en fondo una vez que está llegando a formación. Siguiendo la línea de abajo, van a ver que toda la arena, una vez que mezclamos toda la arena y que la bombeamos al pozo, la tenemos que desplazar obviamente a través de la cañería, para dejarla finalmente dentro del canal que generamos en la roca. Y después finalmente en el tiempo, esa fractura se termina cerrando sobre el agente sostén, que lo único que hace es solamente darle soporte a ese canal para que no se cierre. Y en el gráfico de la derecha ven una simulación completa de una operación donde ya tenemos presión, el caudal que es en azul, el caudal de bombeo que se utilizó, y las concentraciones de arena en superficie en verde, y en amarillo que sería la arena cuando llegó a formación. Paso al siguiente slide, el número 8, donde acá la idea es mostrar básicamente qué equipamiento se utiliza para hacer esto. En estimulación y lo que es fractura, a ver, para hacerlo fácil, o sea, acá todo es grande. Todo el equipo es todo grande y es todo a lo bruto, así entre comillas, digamos. ¿Por qué? Pues se trabaja mucha presión, se trabaja con mucho caudal, entonces el equipamiento que se necesita es un equipamiento robusto, a pesar de ser alta tecnología, tiene que ser un equipamiento muy resistente. Acá van a ver 4 dibujitos que representan los equipamientos básicos. Por un lado van a ver arriba a la izquierda lo que es el blender. El blender no es ni más ni menos que un mezclador. ¿Y qué es lo que mezcla? Bueno, va a mezclar el fluido de fracturas, ese gel viscoso que preparamos, junto con la arena
que le va a estar inyectando el arenero, que lo ven abajo a la derecha. O sea, el blender es la unidad principal de todo un set de fractura y su función es mezclar. Ok. A la derecha van a ver una unidad de hidratación que en algunos casos se utiliza y en otras no, pero sería un pre-blender, o sea, sería un equipamiento previo al blender. En este caso, la unidad de hidratación lo que hace es preparar el fluido de fractura y se lo suministra al blender. Una vez que el blender tiene mezclado, preparado el fluido de fractura en sí, se lo pasa al bombeador, que van a ver es el dibujito que ven abajo, que también son bombas de alta presión, normalmente de acuerdo al tipo de fractura que se haga, pueden haber muchísimos bombeadores, pero lo que hace el bombeador es tomar el fluido de fractura y bombearlo al pozo. Y el arenero, en este caso un arenero grande, una skid sand, que lo que hace es llevar la arena al pozo, suministrar al blender, y generalmente se pueden utilizar distintos tipos de agentes de sostén y con distintos tipos de granulometrías. Lo que hace entonces es alimentar al blender. Paso al siguiente slide, al número 9. Y acá como equipamiento básico tenemos la unidad de monitoreo, es decir, una unidad de monitoreo llamado FracBan, que lo que hace es registrar las variables presión, caudal y densidad, que son los parámetros que se siguen en una operación, pero aparte también el supervisor está monitoreando todo el equipamiento disponible en el pozo. Los bombeadores, cómo están mezclando el blender, qué concentración se está llegando, o sea, todos los parámetros que involucran a una operación de fractura. Abajo van a ver lo que es la pileta de fractura, que no es ni más ni menos que para acumular agua. Son tanques normalmente entre 60 y 70 metros cúbicos. A la derecha lo que tienen es un manifold. El manifold es un colector al cual van conectados todos los bombeadores y a través del cual se bombea finalmente el fluido al pozo. Y a la derecha, a modo representativo, para que tengan una idea, cuando se hacen fracturas con espuma de CO2, o sea que se trabaja con líquido y con gas, para que vean lo que es una cisterna de CO2 y tengan alguna idea de qué es lo que se está hablando. En el siguiente slide, en el número 10, esta sería un layout o una disposición de un set de fractura. Obviamente que está muy sencillo, está muy básico como para poder entender y poder hacer una cronología de cómo es la secuencia de bombeo. Arrancando de izquierda a la derecha, van a ver que primero tenemos todas las piletas en las cuales se acumula agua. De acuerdo al diseño de fractura que se haya creado, por ejemplo, no sé, una fractura de, no sé, 140 metros cúbicos, por decir algo, bueno, vamos a necesitar 2 piletas de fractura. Y así a medida que el tratamiento es más grande, la cantidad de piletas que vamos a utilizar. Siguiendo para la derecha, van a ver en este rectangulito con líneas punteadas, sería la unidad de hidratación, que puede ir o no de acuerdo al requerimiento de la operación o al requerimiento del cliente. Lo que hace esa unidad de hidratación es nada más y nada menos que tomar el agua de la pileta, preparar un gel y de ahí hacia la derecha pasárselo al blender. El blender, como les dije, era un mezclador, es el alma principal de todo esto. Mezcla ese gel de fractura y junto con el arenero que está arriba, que le empieza a bombear arena, mezcla el gel con la arena. Una vez que lo mezcla, pasa a través del manifold y de ahí lo toman los distintos bombeadores ubicados a un lado y otro del manifold, lo toman en baja, lo expulsan en alta, pasa a través del manifold ese fluido ya preparado a una línea de alta presión, donde el FracBan que vimos antes, que era la unidad de monitoreo, registra básicamente presión, caudal y densidad para ver si estamos de acuerdo al diseño que tenemos programado. Eso finalmente va al pozo y una vez que ingresa al pozo, ingresa a la zona punzada y a la formación, que es lo que queremos estimular. Esta breve explicación es lo que van a encontrar a la derecha, muy sintéticamente, como para poder entender cuál es el recorrido del fluido desde que se prepara hasta que llega a formación. En este slide, básicamente, mostrarle el equipamiento que les dije recién en una fractura
grande. Como le dije, una fractura puede ser chiquitita como una fractura muy grande. Cuanto más grande la fractura, es mayor el equipamiento que se lleva al pozo. Esta foto es nada más que para mostrarle una fractura que se hizo en un reservorio no convencional, en este caso fue Vaca Muerta. El cliente fue Capex, la formación es un shale oil. Se trabajó con líquido y con gas para generar una espuma de SO2. Lo que se llama calidad 60%. No viene mucho a caso, pero es básicamente líquido con gas, ¿no? Van a ver a la derecha, arriba, van a ver todos los tanques de fractura, junto con el blender, el arenero, en la parte superior de la gráfica. En la zona del medio van a ver dónde está el pozo. Y abajo van a ver todas las cisternas de CO2. En este caso fueron parte de un proveedor nuestro, parte de San Antonio, los bombeadores para esta cisterna de CO2. Arriba están los bombeadores para la parte líquida, la unidad de monitoreo y el pozo que estaría en el centro de toda esta locación. Esta, fue la fractura más grande que se hizo con espuma de SO2. Fue para el cliente, en este caso fue Capex. Pero de acuerdo al tipo de diseño de fractura es la envergadura del equipamiento. Pero más allá de la cantidad de equipamiento que se lleve, el principio de funcionamiento es siempre el mismo. No hay otra forma de hacerlo. Paso al siguiente slide, que es el número 12. Así como le hablé de fluido de fractura, les dije, el fluido de fractura es como si prepararan, para hacerlo fácil, una gelatina. O sea, en realidad es agua con un polímero, lo cual ese polímero al hidratarse genera una viscosidad. Esa viscosidad incluso después se le agrega unos aditivos que se llaman un crosslinker, un activador, que tiene la propiedad justamente de concatenar todas esas cadenas de polímero y hacer una lengua, un gel reticulado, que es lo que van a ver ustedes acá en la fotito que está a la derecha. Es un gel reticulado que si ustedes vuelcan el frasquito van a ver que forma una lengua que no se cae, justamente porque es un gel viscoso que está activado. Y que este gel viscoso activado, incluso después se le agrega arena, esa arena queda en suspensión dentro de este gel hasta que llegue a formación, que es el objetivo final que estamos buscando. Pero este fluido diseñado tiene que cumplir muchas características. Algunas de ellas son básicamente las que están puestas acá, es decir, primero que tiene que transportar el agente de sostén hasta formación. No se tiene que romper en el camino, porque si no perderíamos el objetivo del trabajo que estamos haciendo. Las características básicamente son eso, de viscosidad, porque cuanto más viscoso, más va a impactar en el ancho de la fractura que está creando en la formación y en el transporte del agente de sostén. También hay que tener mucho cuidado porque cuanto más viscoso es el gel, mayor es la fricción que genera, por lo tanto cuando se trabaja a mucho caudal, es mayor la fricción que va a generar y hay casos en los cuales, como toda cañería, tiene un límite de trabajo, por lo tanto hay que respetar esos límites de trabajo, entonces hay que diseñar un fluido de fractura que cumpla todas estas condiciones, pero que a su vez también nos permita realizar la operación. También tiene que ser estable hasta que llegue a la temperatura del reservorio, y además tiene que tener la característica que una vez que está abajo se tiene que romper y generar el menor residuo posible, porque todo residuo, toda cosita que quede dentro de la formación va a generar un daño, o sea, va a tapar esos poros que habíamos visto inicialmente, por lo tanto va a generar una obstrucción y el fluido no se va a poder mover a través de la roca. Por lo tanto, esa roca va a tener lo que llamamos un daño. Entonces, lo que tenemos que tratar es de, el caso ideal sería de poder bombear agente de sostén al canal que generamos dentro de la fractura y que no quede absolutamente ningún residuo. Obviamente que eso es imposible, siempre queda algo, pero ese es el objetivo ideal que se persigue. Y con respecto a los tipos de fluido base, es decir, ¿cómo se puede preparar un fluido de fractura? Bueno, lo podemos preparar en base a agua, que es lo que normalmente se utiliza. También se pueden hacer fluidos espumados, es decir, agua con un polímero para preparar un gel y eso agregarle anhídrido carbónico o nitrógeno, generando una espuma. O bien también están los fluidos a base de hidrocarburos, básicamente queroseno, que en su momento hace muchos años se utilizaba, pero que hoy por hoy ya prácticamente no se usa por una cuestión también de costo. Pero básicamente este sería el objetivo principal
de un fluido fractura que hay que tener en claro. Más allá del diseño, todos tienen la misma característica. Y por otro lado, como decíamos, teníamos el fluido de fractura y por otro lado tenemos el agente de sostén o la arena de fractura que van a escuchar. Esta arena, la única función que tiene es lo que ven arriba, es mantener la fractura abierta y darle soporte a las paredes para que no se cierren. Esas paredes cuando se cierran se van a cerrar sobre ese granito de arena, ¿no? Que es la que va a mantener abierta y va a permitir que ese canal sea conductivo. Ahora, dentro de lo que es arenas, hay distintos tipos de arenas. Yo acá les puse a la derecha, van a ver lo que es una arena natural, perdón, voy de derecha a izquierda, ¿no? Una arena natural, en el medio de una arena resinada, que no deja de ser una arena natural con una cubierta de resina, recubierta por resina, y a la derecha lo que es un cerámico, que son los agentes de sostén que soportan mayores presiones de confinamiento, tiene una esfericidad perfecta, mayor conductividad, pero obviamente que es mucho más caro. Estos tres tipos de agentes de sostén es lo que van a ver acá abajo en la pirámide, donde en la pirámide tenemos en la base todo lo que son las arenas de distinta granulometría, puede ser 12-20, 16-30, 20-40, pero que son agentes de sostén que resisten poca presión de confinamiento. Cuando tenemos que ir a fracturar una roca que tiene una alta presión poral, obviamente que ya nos tenemos que ir hacia la punta de la pirámide buscando agentes de sostén que tengan una mayor resistencia. Porque ese agente de sostén, una vez que está confinado a esa presión, no se tiene que romper. Porque si se rompe, genera granitos cada vez más finos, y esos granitos cada vez más finos pueden tapar justamente esos poros interconectados y dañar la formación. Entonces, de acuerdo a las presiones que estemos manejando, va a ser el tipo de agente de sostén que vayamos a utilizar en el diseño. Paso a esta simulación de fractura. Lo que van a ver ahí es solamente un slide, donde a la izquierda está esto, lo que es realmente una operación de fractura real. Van a ver la curva roja, es la presión de superficie, lo que ven en azul es el caudal, en verde oscuro y en verde clarito es lo que es la concentración de arena. Arriba, en gris, está lo que es la presión de fondo, que podemos ir monitoreando con el software que utilizamos. Y a la derecha sería el ingeniero de la operación puede ir monitoreando el crecimiento de la fractura e ir comparando el diseño que se llevó al campo con respecto a lo que está pasando de acuerdo al análisis y ajuste que está haciendo de los datos que está obteniendo. Y a partir de ahí puede tomar decisiones de cambiar caudal, cambiar concentraciones de arena, alargar más una etapa, o llegado el caso de tener que abortar una operación y tener que desplazar. Esto se hace en condición dinámica, pero básicamente está la posibilidad que tiene el ingeniero de estimulación en el pozo de poder hacer un macheo en real time entre lo que es el diseño y lo que está ejecutando en campo. Paso al siguiente slide, como para ir definiendo. Esto creo que es interesante y que es lo que también se tienen que llevar, es decir, ¿qué es lo que está haciendo hoy por hoy San Antonio en lo que es estimulación? Bueno, lo que es fractura hidráulica, básicamente todo nuestro principal mercado está en lo que es reservorios convencionales. En este caso estamos trabajando con los principales clientes en este tipo de reservorios, ya sean de petróleo o de gas, y tenemos un mercado importante desde hace muchos años. Pero ese es nuestro principal mercado. Con respecto a lo no convencional, que es lo que más está en boga, lo que más se habla, lo que puede salir en los medios, nosotros, lo que sería, vaca muerta, hemos realizado varias fracturas en reservorios no convencionales, pero siempre han sido fracturas puntuales, y no hemos hecho un pozo completo de muchas etapas. Hemos hecho 1, 2 o 3 etapas, ya sea con fluidos convencionales o con espuma, pero siempre en una cantidad acotadas. Estamos en condiciones de hacerlo, pero no, lamentablemente todavía, o en este momento, no podemos hacer un pozo completo, ya llegará el momento, pero sí tenemos las condiciones y creo que personal, ingeniería capacitada,
como para poder avanzar en ese tema. Pero lo importante es que entiendan que estamos en los dos tipos de reservorios y que los dos los podemos hacer tranquilamente. Y una cosita que hay que tener claro es que de hecho somos la única compañía que en Argentina fracturamos con espuma de CO2. De hecho, San Antonio históricamente, desde el slide que mostró Enzo, desde las primeras etapas que se está fracturando con CO2, San Antonio fue y es pionera en este tipo de estimulación, que tiene muchas ventajas y bueno, que la idea es poder también seguir implementándola y que sea aceptada por los distintos clientes para poder tener un uso más masivo. Con respecto a acidificación, lo mismo, preparamos todo tipo de tratamiento, estamos en todos los distritos, o en casi todos los distritos del país, en todas las bases hay un set de acidificación, tenemos mucho mercado en ese sentido y también tenemos mucha participación en lo que es diseño de la estimulación. También contamos, que esto creo que es muy importante, que lo sepan, que también se lo puedan comentar cuando puedan hablar con clientes o con gente de otra compañía, que lo que es el laboratorio, tanto tenemos un laboratorio de desarrollo de tecnología ubicado en Neuquén, pero también tenemos un laboratorio que está en las bases, que es un laboratorio, al menos en Argentina, muy bien equipado, y con lo cual nosotros podemos dar mucho soporte a los clientes localmente. Es decir, no tenemos ni un centro de investigación, ni un centro externo, ni un gurú en el exterior en el cual consultamos y podemos dar respuestas. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos acá, lo hacemos en Argentina, en base a lo que cada uno de nosotros podemos aportar, y a partir de ahí encontrar la vuelta para tratar de obtener soluciones a los problemas que tienen los clientes. De hecho, se nos reconocen por eso. Básicamente, pues somos medio kamikaze en ese sentido. Nosotros el trabajo lo tenemos que sacar adelante y les vamos a buscar la vuelta como para mezclar o como para ver qué opciones tenemos, pero esos trabajos, hacerlos, llevarlo adelante y que el cliente nos reconozca por eso y que nos vuelva a llamar, básicamente por esa iniciativa que tenemos que mostrar para todo tipo de trabajo. Y obviamente, bueno, ¿cuáles son nuestros principales competidores? Obviamente que peleamos con pesos pesados, eso está claro. Ya sea Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Calfrac, Weatherford, son todas compañías, son todas multinacionales, son todas grandes, los cuales que sean grandes no significa que no podamos competir con ellos o que podamos hacer cosas mejores. Creo que estamos a la altura, que podemos hacer todo tipo de trabajo, solamente hay que ponerle energía, ganas y aporte de cada uno como para poder llevarlo adelante. Y por último, este es el último slide, que creo que esto también es interesante. Sí, bueno, a ver, ¿cuáles son nuestras fortalezas y cuáles serían los objetivos que planteamos a futuro? Como fortaleza es un poco lo que adelanté, o sea que podemos aportar ideas y soluciones a diferentes problemas que tiene un cliente en un determinado yacimiento. Hay muchos estudios que hacemos a partir de aguas, a partir de aditivos, a partir de mezcla que podemos hacer y ver qué soluciones le podemos dar. Como el aporte es netamente local, por eso también hacemos muchos ensayos de arenas que nos dan los principales clientes para ver qué les conviene bombear al pozo o qué conductividad puede llegar a quedar una fractura de acuerdo a la gente de sostén que estén utilizando. Pero básicamente eso, o sea, somos reconocidos básicamente por el aporte que podemos tener en cuanto a diseño de trabajo y a las soluciones que podemos aportar. Y a la interacción que tenemos diariamente con los clientes. O sea, nos tenemos que ganar el pan nuestro de cada día, digamos. Y los objetivos futuros, creo que es, si bien esto es una idea mía, me parece que es lo que está planteando la gerencia también, es decir, obviamente que mantener todo el mercado convencional que tenemos históricamente, y también, bueno, trabajar con nuevos clientes como han aparecido ahora, como el caso de Shell o como el caso de Wintershall, o clientes que Pluspetrol, que no trabajábamos en su momento y que hoy por hoy, a través de distintos tipos de trabajos, nos están llamando y bueno, creo que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible como para que nos sigan llamando.
Bueno, básicamente esto, como le digo, la idea era poder plantear algo que les sirviera a todo el mundo, que les pudiera dar una idea de qué es estimulación cuando ustedes escuchen hablar de estimulación y qué es lo que podemos hacer básicamente nosotros. Creo que el objetivo fue eso. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud o algo que yo les pueda responder, con todo gusto, y si no, preguntaremos a quien corresponde. De mi parte, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Creo que, considero que estuvo muy claro. Hubieron algunas preguntas que estuvieron haciendo que ya se respondieron en el chat. De todas formas, si cualquier consulta que tengan se pueden contactar directamente con Enzo o con Gustavo. Bueno, yo les voy a dejar en el chat la encuesta de satisfacción, como hacemos con todas las webinars. También esta webinar está siendo grabada y se va a subir el intranet. Los esperamos el jueves que viene en la última webinar de OFS, y quiero agradecer a Enzo y a Gustavo por su tiempo y por lo claro que fueron exponiendo estas dos líneas de servicios. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta, pueden contactarnos. Ahora les dejo el link con la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, Enzo y Gustavo, y abrazo para todos, que tengan buen día. Igualmente, bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, gente, lo que necesiten a disposición.